Quería empezar en primer lugar pues agradeciendo a Carlos Ferraz y al grupo de investigación que me han dado la oportunidad de venir aquí a exponer los resultados de la actividad que estamos realizando, y con el título de La nueva economía de Google España, Granja Familiar, lo que queremos explicar es un proyecto que tenemos con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, la Escuela de Negocios del Ministerio de Industria, en el cual pues estamos intentando ver un poco el nuevo modelo, cuando se empezó a hablar del nuevo modelo productivo, hacia dónde podría ir evolucionando España en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio dentro de una situación en la cual pues, el modelo tradicional se encuentra en un momento de crisis. Entonces, más o menos el planteamiento que hacer tendría este orden, es decir, nuestra reflexión empieza como consecuencia de la crisis económica o financiera, no la nuestra, sino un poco la de todo el país o la economía, de qué está pasando cuando en el año 2008 aparece la crisis. En el año 2009 se empieza a hablar de que hay que cambiar el modelo productivo, de que hay que buscarle soluciones, se habla incluso de la refundación del capitalismo, que luego veremos que todo eso se ha olvidado. Pero ahí hay un momento en el que se plantea que hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensar que hay que hacer las cosas de otra manera, nos fuimos un poco hacia atrás y dijimos, pero ¿esto es una cosa circunstancial o esto es un cambio estructural que se está produciendo? Entonces, volvimos a las reflexiones que ya se estaban haciendo con el término, la palabra nueva economía, en los años, a partir de los años 90, ¿no? Y era un término que en aquel momento periodísticamente y todo tuvo un gran impacto, incluso en las facultades de economía, y que luego, como consecuencia de la crisis de las .com, desapareció a partir del año 2000. Y hoy se vuelve a empezar a recuperar y se vuelve a empezar a utilizar el término, pero ya con otras connotaciones distintas. Entonces vamos a comentar sobre eso. Esto lo vamos a unir a las ideas que está presentando en su último libro Jeremy Rifkin sobre la combinación que hay del cambio que se está produciendo también en todo lo que son las fuentes de energía. Y eso nos lleva a plantearnos un proyecto en el que, como ya he comentado, ahora lo veremos todo esto, esto es un poco el índice, en el que lo que nos planteamos es ver qué nuevas, en esta nueva economía que se está forjando, qué sectores, qué actividades, qué forma, qué modelos de negocio, qué forma de hacer las cosas podrían tener futuro de crecimiento para la economía española, y para ello procuramos identificar experiencias particulares que pudiesen facilitar luego sacar conclusiones generales. Entonces el proyecto se llama 20+20 porque la idea es hacer 20 estudios de 20 empresas cada uno. Entonces, con distintas clasificaciones que no son estrictamente sectoriales, hemos hecho ya 10, empezamos con 5 más, entonces eso lo explicaremos después, y aquí vamos a destacar dos. Uno, que es el muy próximo aquí, que es lo de la granja familiar, que es porque es una cosa local y es una cosa de combinación de tradición y de nuevas tecnologías, y otro que es todo lo contrario, que es global, con desarrollo tecnológico y tal, que sería el modelo de Google. Entonces, pues ver un poco las similitudes que tienen y finalmente pues concluir un poco por dónde vamos. Entonces, con este planteamiento empezaríamos por la crisis. Nuestro inicio de la reflexión es el año 2009, en 2008 ya ha quebrado Lehman Brothers, toda la economía, la burbuja inmobiliaria empieza a pincharse totalmente en España, y si vemos las noticias, los periódicos y todo, es crisis financiera, una crisis financiera que en España tiene como consecuencia el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y por tanto el parón del sector de la construcción y por tanto el incremento del paro. Entonces, en ese momento, estamos hablando de 2009, el planteamiento de todo el mundo es: expliquemos esta crisis y a dónde vamos. ¿Por qué pongo esta transparencia? Pues esta transparencia la pongo porque no pretendo que averigüemos lo que pone en cada uno de los apartados, es lo que llaman un mapa mental sobre un artículo explicando, de un profesor del IES explicando la crisis. Pero a mí me gusta ponerlo porque cuando lo veis así, que pues debe ser muy complicado lo de la crisis, ¿no? Cuando vemos todas estas cosas, de dónde vienen y a dónde van, pues digo, no hay quien la entienda. Pues efectivamente, tiene su lógica, pero no me interesa tanto seguir la lógica de lo que pasa aquí, sino seguir el momento de reflexión. Es decir, cuando empiecen a pensar por qué estamos, hablo del año 2009, por qué estamos en crisis, qué ha pasado, se acaba de pinchar la burbuja, pues se va hacia atrás y dice, bueno, pues la desregulación del sector financiero ha llevado a que el dinero sea barato. En segundo lugar, se ha titularizado todos los derivados del dinero que se han ido tomando unas fórmulas de títulos tan complicados que se ha hecho una ingeniería financiera que no se ha sabido muy bien el riesgo que asumían o cómo estaba el nivel de riesgo. Eso ha llevado
¿verdad? Y ahí va, pues todo esto nos va llevando a esa explicación. Entonces, en ese momento se empieza a hablar de que realmente la desregulación financiera, que es la culpable, pues hay que llevar a un nuevo modelo en el que haya mucha regulación financiera y se vuelva a darle mucho más importancia a lo que es la economía real, a lo que es la economía productiva. Y en España se empieza a hablar de que se necesita un nuevo modelo productivo. Un nuevo modelo productivo que luego se hizo un nuevo modelo productivo y dicen que vamos a producir cosas distintas a las que producíamos antes. Y dice, pues parece un poco exagerado porque parece difícil que si nuestra economía se basaba en la construcción, en el turismo, en el automóvil, de pronto no vayamos a tener ni construcción, ni turismo, ni automóvil. Entonces, bueno, pues por lo menos se matizó hacia un cambio en el patrón de crecimiento del PIB. ¿Qué significaba eso? Que las nuevas actividades que iban a tirar para el desarrollo, para que no se estanque el PIB, pues había que buscar actividades un poco diferentes o un poco distintas a las que tradicionalmente habían tirado porque la construcción estaba parada y detrás de ella las siguientes partes. Entonces, en este debate se inicia también a nivel político la idea de hacer la ley de economía sostenible. Es una ley, es decir, España necesita una economía que sea sostenible en el tiempo, que no dependa tanto del ciclo ni de la burbuja. Quiero explicar esto porque las cosas están cambiando muy rápidamente en lo que son los paradigmas económicos en poco tiempo. Es decir, que lo que en 2007 vivíamos en la era de la abundancia, en 2008 entramos en la crisis, en 2009 había que refundar el capitalismo, en 2010 se empezó a hablar de que lo que hay que hacer era regular los bancos, en 2011 se empezó a hablar de lo que hay que hacer es devolver la deuda y ahora mismo nos encontramos con que la única preocupación que hay es que tenemos que devolver nuestras deudas, que la deuda que se ha generado por todo este problema hay que devolverla cuanto antes y que para eso las soluciones que se están dando son totalmente distintas a las que nos planteamos cuando iniciamos la investigación. Ahora las soluciones son rebajar el nivel salarial, ajustar la productividad vía costes laborales, la noticia de esta semana de los periódicos de los mini-jobs, ya de los trabajos a 400 euros, es decir, que ya no se habla tanto de cambiar la forma de producir, no se habla tanto de la innovación y se habla bastante más del ajuste puro y duro para conseguir recursos y pagar la deuda. Entonces, digo que también es importante ir viendo que el contexto en el que nos estamos desenvolviendo en los últimos años es muy cambiante de forma muy rápida. Todavía no lo sabíamos en este momento y cuando estábamos haciendo ese análisis, que estábamos, ya digo, en la parte más de ir hacia la ley de economía sostenible, de ir hacia el cambio del patrón de crecimiento, entonces la reflexión que nos hicimos es que la crisis no era coyuntural. Es decir, todo el mundo parece que la crisis nos pilló por sorpresa, pero decimos, pero la crisis en el fondo lo que esconde es que aquí hay un cambio en el modelo productivo general, hay un cambio en la economía de forma mucho más general, que no es solamente lo que se ha puesto de manifiesto cuando ha saltado la burbuja financiera e inmobiliaria. Entonces, ¿y cuál es ese cambio que se está produciendo? Pues echamos la mirada hacia atrás y recordamos el concepto de la nueva economía. La nueva economía es un concepto que ya digo, se puso muy de moda en los años 90 y que básicamente lo que venía a decir es cuando empieza el auge de Internet. Y es decir, que las empresas a través de Internet van a poder, con la utilización de las nuevas tecnologías, conseguir una eficiencia para la economía y una productividad que va a afectar a todas las empresas, no solo a las nuevas empresas tecnológicas que estaban apareciendo en esos años, las famosas .com, sino también a las empresas tradicionales. Bueno, ya señalaba yo en mi pantalla, a las tradicionales, y tiene bastante que ver con los casos que hemos escogido para hoy. Es decir, que ese cambio, decía, esto es un cambio en la productividad de la economía, es un cambio en las reglas económicas. ¿Y por qué se producía este cambio? ¿Por qué se utiliza la etiqueta nueva economía en estos años? Pues si vemos aquí, esto es ideas de una fundación norteamericana para las tecnologías de la información y la innovación, y esta que se ha convertido en una especie de lobby o de think tank americano de impulso de las nuevas tecnologías, y lo que defendía es que hay una serie de tecnologías que a lo largo, aproximadamente cada 50 años, modifican totalmente el panorama económico porque consiguen grandes crecimientos de la productividad, y son los que hacen los grandes avances de la productividad. Y entonces a eso nos llama las tecnologías de uso general. En inglés General Purpose Technology, por eso las siglas son distintas. Y lo que viene a decir es que cada X años hay una tecnología que tiene unas características que hace que cambie totalmente la productividad y la forma de producción económica.
Y lo que venía a señalar es que una de ellas era, en esta época, las tecnologías de la información y la comunicación, en español las TIC. Entonces, ¿qué era lo que tienen en común estas tecnologías especiales? Pues están sometidas a un rápido descenso de precios y de mejoras en el rendimiento. Esa es la famosa ley de Intel, ¿no? Que dice que cada año va a valer la mitad y va a ser el doble va a rendir el doble los procesadores. A mitad de coste, doble de rendimiento, crecimiento anual. Están muy extendidas y se meten en todas las partes de la economía, están incorporadas a distintos sectores y a distintos productos, de tal manera que su efecto es gran amplificador. Permiten una gran innovación en la forma de producir, pero también en la forma de plantear los negocios. Y lo que es lo fundamental es que impulsan el crecimiento económico y la productividad. Si nosotros recordamos, en realidad la economía se define como la ciencia de asignar recursos para satisfacer necesidades escasas. Entonces, el gran interés de la economía es la productividad, es decir, crear con los recursos de los que se disponen, crear mayor número de productos para satisfacer mayor número de necesidades a mayor número de gente. De tal manera que el incremento de la productividad es consustancial a la idea de sistema económico. Entonces, un sistema económico decimos que funciona bien cuando consigue ir dando saltos importantes de productividad, cuando con los mismos recursos produce mucho más productos o produce los mismos productos con menos recursos. Entonces, estas tecnologías disruptivas lo que consiguen es hacer que el sistema económico se acelere y con la mejora de la productividad. Esta fundación, ¿cuáles son los periodos que plantea? Hay distintos gráficos y se ponen de distintas maneras, pero más o menos lo que nos van diciendo es desde el desarrollo masivo de la revolución industrial, pues va apareciendo el hierro y el vapor, pues van pasando posteriormente en otra época al acero y en otra época a la electromecánica, a la industria química de producción en masa, y lo que se plantea es que esos grandes saltos de productividad que se producen cada 50 años, en los años 90 estaría produciéndose con el desarrollo en ese momento de las tecnologías de la información. De esta tabla, ¿qué es importante? Pues de esta tabla también es importante destacar que va cada 50 años. Si hemos empezado a mitad de los 90, se supone que el desarrollo pleno de esta fase sería una fase que nos llevaría prácticamente hasta los años 2040, por ahí. Como estamos en el año 2011, estaríamos todavía no en la fase de máximo desarrollo de la productividad a través de estas, sino en las fases de transición entre una y otra, lo cual quiere decir que lo antiguo pierde productividad, pierde sentido económico y tiende a funcionar peor y tiene que ir desapareciendo, y lo nuevo no está totalmente aplicado de tal manera que no ha absorbido las pérdidas de la otra parte. ¿Visto desde nuestro punto de vista? Pues que los sectores tradicionales son menos competitivos y por tanto van a vender menos y por tanto van a perder empleo, es decir, los negocios oligopolios tradicionales pierden empleo para generar paro, que tendría que reabsorberse con las nuevas tecnologías y la nueva forma de producir, pero como todavía no están suficientemente desarrolladas, no absorben el suficiente nivel de trabajadores. Entonces nos quedan estas bolsas de desempleo intermedias y estos problemas que se nos van planteando de forma intermedia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué desapareció la etiqueta de nueva economía, digamos, tanto de la opinión pública como de los estudios más académicos? Porque en el año 2000 quiebra el modelo de las empresas.com. Es famoso que las navidades del año 2000 pues no responden a las expectativas que se habían creado con la capacidad que tendrían para haber hecho la nueva economía, es decir, una economía digital basada en el comercio electrónico, basada en la información, y se vuelve un poco hacia atrás al modelo tradicional. Y dice, bueno, eso de la nueva economía ha sido un bluff, ha sido una burbuja, nuevamente volvemos a lo mismo. Es una burbuja y ha desaparecido con ello. Y entonces volvemos a la economía real y volvemos al ladrillo. No sé si alguien recuerda que en aquella época el debate periodístico era clic versus clic. Es decir, el clic del ratón contra el brick del ladrillo. Y a finales de los años 90, cualquier empresa que tuviese mucho ladrillo, es decir, General Motors, 400.000 trabajadores en la época, fábricas en todo el mundo, su valor en bolsa no estaba en las 100 primeras de Estados Unidos, porque dicen eso, el que tiene ladrillos lo único que tiene son problemas, porque tiene trabajadores, tiene costes fijos, tiene infraestructuras físicas